Vamos a realizar algún ejemplo sobre la lección de derivadas. Nos basaremos sobre todo en calcular derivadas de funciones sencillas y en utilizar este concepto para la representación gráfica de alguna función. Vamos a empezar por un caso muy sencillo. Se trata de calcular la derivada de elevado a seno de x. Sabemos que cuando tengo e elevado a cualquier función, su derivada es ella misma, multiplicado por la derivada de la función. Bien, si mantenemos este esquema en nuestra cabeza, será ya muy fácil calcular cualquier derivada de este tipo. Por ejemplo, en este caso, su derivada sería ella misma por la derivada del seno. Si tuviésemos, por ejemplo, pues no sé, e elevado a x cuadrado, pues su derivada sería la misma por la derivada de x cuadrado, que es 2x, etc. Otro caso muy corriente es cuando aparece una función f de x elevada a un exponente m. Su derivada es el exponente por la función elevado al exponente menos 1 y por la derivada de la función. Acabamos de hacer un ejemplo aquí arriba, es decir, hemos dicho que la derivada de x cuadrado era 2x. ¿Por qué? Porque era el exponente 2 por la derivada de x, por la función x elevado a 2 menos 1 y por la derivada de x, que es 1, es decir, en definitiva 2x. Si tuviésemos, por ejemplo, pues no sé, seno de x elevado al cuadrado, también se suele poner como seno cuadrado de x. ¿Cuál es su derivada? Pues el exponente por la función y por la derivada de la función. Esto es lo que normalmente se suele llamar el seno de 2x. Pero bueno, si se conoce esta expresión, si no se deja simplemente así. Por ejemplo, si tenemos una función como logaritmo de x elevado al cuadrado, ¿cuál es su derivada? El exponente por la función y ahora por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. La función logaritmo es una función que aparece muy a menudo. Es decir, cuando yo tenga la función logaritmo de una función, su derivada es 1 partido por la función y ahora multiplicado por la derivada de la función. Si, por ejemplo, si tenemos logaritmo de seno de x, se debe de escribir así. También a veces se suele escribir así, logaritmo neperiano de seno de x, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es su derivada? Su derivada es 1 partido por el seno de x. Y ahora por la derivada del seno, que es el coseno de x. Es decir, obtenemos la cotangente de x. Bien, así podríamos ir aplicando este concepto de derivada pues, a un montón de ejemplos. Un montón de ejemplos que algunos son muy complicados, otros menos. A veces también tengo que operar un poquito. Imagínense ustedes que yo necesito calcular, tengo la raíz cúbica de x más 1 elevado al cuadrado y necesito calcular su derivada. Bien, pues yo esto lo arreglaría así, como x más 1 elevado a 2 tercios. Y ahora su derivada sería 2 tercios por x más 1 elevado a 2 tercios menos 1 y multiplicado por la derivada de x más 1, que es 1. Es decir, sería 2 tercios por x más 1 elevado a 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Es decir, que en definitiva sería 2 tercios de 1 partido por x más 1 elevado a 1 tercio, es decir, raíz cúbica. Bien, realmente el efectuar esta operación o aprenderse la derivada, yo siempre aconsejaría pasarlo a lo que se suele llamar una función potencial, la derivada de una función potencial, pues es mucho más sencillo. Bien, vamos a hacer un ejemplo de representación gráfica de una función, para lo cual vamos a considerar pues, la función x al cubo menos 4x cuadrado más 4x. Esta es una función en la variable x.
y vamos a tratar de determinar, en primer lugar, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Y en segundo lugar, vamos a calcular sus posibles máximos y mínimos, es decir, sus posibles puntos óptimos. Bien, lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es proceder al cálculo de su primera derivada. Es decir, que sería 3x al cuadrado menos 2 por 4, 8x más 4. Vamos a ver los puntos en los que esta primera derivada se anula. Es decir, que en definitiva sería resolver la ecuación 8 más menos la raíz cuadrada de 8 por 8, 64, menos 4 por 3, 12, 12 multiplicado por 4, 48, partido por 6. Es decir, a 8 más menos 64 menos 18, 8 a 14, 6, 4 menos 5, 1, partido por 6. Es decir, 8 más menos 4 partido por 6. Es decir, que teníamos 8 y 4, 12 partido por 6, 2, y 8 menos 4, 4 partido por 6, 4 sextos, es decir, 2 tercios. Luego los puntos x igual a 2 y los puntos x igual a 2 tercios, en este punto la primera derivada se anula. Bien, es importante obtener estos puntos por lo siguiente. Sabemos que cuando una función en un intervalo, su primera derivada es positiva para todo punto del intervalo, la función en ese intervalo crece. Mientras que si la derivada de la función en un punto es negativa, la función en ese intervalo decrece. Insisto, para todo punto del intervalo. De tal manera que a veces se acostumbra a realizar el siguiente esquema. Vamos a poner los puntos en los que se anulan de manera ordenada. 2 tercios es el más chiquitito, 2 tercios y 2 es más grande. Y ahora vamos a determinar puntos que no sean el valor de la función de la primera derivada en puntos que no sean precisamente estos. Por ejemplo, aquí estaría el 0. ¿Cuál es la primera derivada en el punto 0? Pues la primera derivada en el punto 0 sería poner aquí en lugar de x0, sería 0, 0, 4. Es positivo. Luego, ¿qué significa? Que aquí la función es creciente. Si hacemos lo mismo tomando un punto que esté aquí, por ejemplo, podría ser perfectamente el punto 1, veremos que aquí la derivada es negativa, es decreciente. Aquí era creciente, aquí es decreciente. Mientras que si tomamos aquí, por ejemplo, el punto 4, el valor de la primera derivada, vemos que vuelve a crecer. Es decir, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento de esta función? Pues los intervalos de crecimiento serían de menos infinito a 2 tercios y de 4 hasta infinito. Perdón, 4 no, 2. 4 es el punto que hemos tomado aquí. ¿Y cuál es el intervalo en este caso de decrecimiento? Pues desde 2 tercios hasta 2. Aquí la función crece, aquí la función decrece. Desde 2 tercios hasta 2, la función decrece. Por lo tanto, ya hemos calculado los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Es decir, que en definitiva, fíjense que es muy sencillo. Es simplemente irse a la primera derivada, calcular los puntos donde la función ni crece ni decrece, que son en estos, y fuera de estos intervalos determinar el crecimiento. No es bueno que si aquí la función en este intervalo crece, decir que aquí va a decrecer, también aquí podría crecer. Sí, hay que ir tomando puntos en cada uno de los subintervalos que resultan de anular la primera derivada a 0. Bien, evidentemente aquí ya pues podríamos casi concluir, no obstante pues vamos a seguir, porque fíjense que en la segunda parte nos preguntaban máximos y mínimos. Fíjense, si aquí la función crece y aquí decrece, significa que en el punto 2 tercios tengo un máximo, y si aquí la función decrece y aquí crece, en el punto 2 lo que tengo es un mínimo. Podríamos comprobar que efectivamente esto es así, simplemente pues calculando la segunda derivada. Es decir, si yo calculo la segunda derivada de la función, que es 3 por 2, 6x menos 8, y calculo la segunda derivada en el punto 2 tercios y la segunda derivada en el punto 2,
Pues vamos a ver qué ocurre. Si realmente hemos dicho que en este punto sospechamos que hay un máximo, la segunda derivada tiene que ser negativa y aquí la segunda derivada tiene que ser positiva porque sospechamos la existencia de un mínimo. Entonces calculamos la segunda derivada en el punto y sería 6 multiplicado por 2 tercios multiplicado por 2 tercios menos 8. Es decir, que sería 2 por 6, 12, dividido por 3 es 4, menos 8, menos 4, efectivamente es negativo. Luego en este punto hay un máximo. Derivada segunda en el punto 2, 6 por 2, 12, menos 8, es decir, es positivo. Luego en el punto 2 hay un mínimo. Es decir, vemos de qué manera, pues relativamente sencilla, a partir de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues ya tenemos prácticamente todo resuelto respecto a la obtención de puntos óptimos. Si queremos, pues la representación gráfica exacta de esta función, me la he traído, es esta. Fíjense lo que antes comentábamos, en este punto, que en el punto 2 tercios tenemos un máximo, en el punto 2 tenemos un mínimo. Fíjense que la función crece desde menos infinito hasta el punto máximo y vuelve a crecer desde 2 hasta infinito. Mientras que entre este punto y entre 2 tercios, hemos quedado que era el 2 tercios, entre 2 tercios y 1, pues la función es decreciente. Bien, en segundo lugar, vamos a realizar un ejercicio parecido para una función algo distinta. Ahora verán, es esta función, 1 dividido por x a la cuarta más x al cubo menos x cuadrado menos x. Es una función en la variable x. Bien, esta función, si procedemos de manera análoga a como lo hemos hecho antes, es decir, en primer lugar, fíjense que la función anterior es una función polinómica. Una función polinómica existe para cualquier valor de las variables, mientras que en esta ya no es polinómica. Cuando se anule el denominador, la función no existirá. Por lo tanto, lo primero que se me ocurre sería ver en qué puntos se anula el denominador. Esto, pues podemos por Ruffini ver que la función se anula, por ejemplo, para x igual a 0. Ven ustedes que para x igual a 0 la función se anula y a partir de ahí, pues se va a anular en menos 1 y en 1. En menos 1 se va a anular 2 veces. Es lo que se suele decir que es una raíz de orden de multiplicidad 2. Fíjense que es una ecuación de grado 4, luego tiene 4 raíces, 0, menos 1, menos 1 y 1. Son los 4 puntos en los que se anula la función. Luego, evidentemente, esta función, en cualquiera de estos 4 puntos, la función no existe. Si calculamos la primera derivada de la función y la igualamos a 0, pueden comprobar que obtenemos el punto x igual a menos 0,39 y x igual a 0,64. Y ya tenemos aquí una primera novedad. Una primera novedad en el sentido de no obtener valores exactos de los puntos. Esto suele ocurrir mucho, no en modelos preparados para que un alumno se examine o haga un ejercicio, sino en modelos reales. Los números que salen son números raros, números que no son valores naturales o enteros, y con ellos pues también se puede trabajar perfectamente. Si calculamos ahora la segunda derivada de la función en cada uno de estos puntos, obtendremos que en 0,39 la función menos 0,39, vamos a escribirlo bien, la función es menos 0,39, la función da positivo, luego tengo aquí un mínimo, mientras que la función en el punto 0,64, estamos hablando de la segunda derivada de la función me da negativo, luego tenemos un máximo. Luego vean que tenemos un punto mínimo, un punto máximo, y vamos ahora a hablar sobre la gráfica, sobre la función de crecimiento y decrecimiento. Aquí vemos la gráfica de la función. Hemos pintado en rojo los valores que anulan al denominador, lo que se llaman asíntotas verticales, y veíamos que era en el punto x igual a menos 1, era en el punto menos 1, de orden de multiplicidad 2, vamos a ponerle aquí 2 estrellitas debajo, el punto x igual a 0 y el punto x igual a 1. Bien, y a mí me interesaría que observáramos la gráfica de la función en relación a las asíntotas. Fíjense, la función llega desde menos infinito y va
hasta más infinito, y en la asíntota x igual a menos 1. Hemos quedado que aquí la función no existe. Pero vuelve por el mismo sitio. Es decir, se va por más infinito y vuelve por más infinito. ¿Por qué? Porque esta raíz es de orden de multiplicidad par. Fíjense lo que ocurre en una raíz de orden de multiplicidad impar. La función va por un sitio y vuelve por otro. Fíjense en x igual a 1 lo que ocurre en una orden de multiplicidad impar. La función va por un sitio y vuelve por otro. Mientras que en una función par, la función va por un sitio y vuelve por el mismo sitio. Y esto ocurriría tanto si fuese menos 1 de orden de multiplicidad 2, como si fuese 4, 6, 8, etc. Orden de multiplicidad par. Es lo que se suele llamar ser impar respecto de la gráfica el sitio por donde viene la gráfica. Ven ustedes que en este punto hay un punto mínimo y aquí hay un punto máximo. Evidentemente hemos visto que en menos 0,39, que es aproximadamente este punto, menos 0,39, la función tiene un máximo local, mientras que en 0,64, la función tiene un máximo local. Entonces, vean que este es el punto 0, a la izquierda menos 0,39, 0,64, este es el punto 1, es decir, que la gráfica concuerda con lo que hemos obtenido desde el punto de vista práctico. Bien, el hecho de que en un momento determinado sepamos de mejor o de peor forma representar la gráfica de una función, en principio no nos interesa mucho. No nos interesa mucho porque normalmente en este tipo de cursos lo que se trata de prepararles a ustedes para generalizar este tipo de funciones a funciones de más de una variable. Y las funciones de más de una variable no hay, salvo las de 2 en curvas de nivel, no hay forma humana de representarlas, no se pueden representar. Por lo tanto, pero lo que queremos que tengan ustedes idea son claramente de lo que permite la derivada, en este caso, prácticamente pues para tener bastante en nuestra cabeza la gráfica de la función que representamos aquí.